Bien, vamos a continuar con los preceptos. Hoy que es inicio de Sabbat, vamos a iniciar con los preceptos negativos. Estamos con el número 26 de los negativos. Vamos a ver el 26 y el 27 y el 28. Vamos a ver tres preceptos de negativos de no hacer. En esto vamos a entender también una parte de lo que pasó con el Mesías, de lo que pasó con Yeshua, de cómo es lo que fue con Moisés y cómo tendría que ser con Yeshua. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque estos preceptos son dos preceptos que les voy a dar juntos y son dos preceptos que vienen basados en una profecía que se habría de cumplir. Precepto número 26 dice así: está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. Está prohibido profetizar falsamente en el nombre de los ídolos. Esto lo encontramos en Deuteronomios capítulo 18, versículo 20. El siguiente precepto negativo de no hacer es el número 27 y dice así, precisamente lo mismo. Está prohibido profetizar falsamente, pero ahora en el nombre de Dios. Y es precisamente la misma cita. Profetizar falsamente en el nombre de Dios, algo que él no dijo. Y eso se hizo mucha moda, el Señor dice así, y hay una prohibición a eso. Pero hoy vamos a ver que si es un profeta y ese profeta tenía una señal y por algo se dio que el profeta tenía que cumplir. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 18, pero vamos a desde el versículo 15. Y tiene por título, Dios promete un profeta como Moshe, como Moisés. Y Moisés dice así desde el versículo 15, profeta de en medio de ti, ¿de quién? De tus hermanos, dice Moisés, como yo, te levantará el Eterno tu Dios y a él escucharás. Ese es el famoso Mesías. Así como Moshe va y saca de Egipto a su pueblo del Eterno, es un Mesías que lo saca de esclavitud, por eso es el Mesías. Es el que iba a venir a reemplazar a Moisés, por eso dice, profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará el Eterno tu Dios. A él que dice, escucharás, a él oirás. Eso es una profecía de que vendría el profeta, el que va a ver la voluntad de Dios, eso es lo que refiere, conocer la palabra de Dios, lo que Dios está mandando a decir. Es un mensajero, es una persona que trae la voluntad del Padre, así como Moisés. No es alguien que te está adivinando tu futuro para tu bien y te veo con una camioneta del año y te veo con mucho dinero en tus manos y con tu alma perdida, ¿no? Porque estás atascado de deseos. Esos son adivinos. ¿Por qué adivinos? Porque hay quienes adivinan y como la lengua es muy poderosa, lo que te dicen se cumple. ¿Por qué? Porque traen don. Adivinan mentiras. Y adivinan mentiras, así está escrito. Entonces, eso es una profecía que se debe de cumplir. Y dice el versículo 16, conforme a todo lo que le pediste a Dios, a tu Dios en el monte Horeb, el día de la asamblea, ¿se acuerdan? Que le diciendo, no vuelva ya a oír la voz del Eterno mi Dios, ni vea yo más entre este gran fuego para que no muera. O sea, conforme a todo lo que tú pediste, que ya no se te hablara el Eterno, tú pediste que te hablara un hombre como yo, y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, dijo el Eterno, aquí ya está hablando lo que dijo el Eterno. Moisés escribió lo que dice el Eterno. Profeta te levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, Moshe.
y pondré mis palabras en su boca. ¡Ojo! Va a poner las palabras de Dios, así como en Moisés. O sea que ninguna ley de Moisés es la ley de Dios. Lo único que Moisés les dio, y eso lo voy a trabajar y se los voy a compartir, lo que sí es de Moisés, por la dureza de su corazón. Más o menos va por allí, la carta de divorcio. Pero hay un poco más. En este Shabbat lo voy a estudiar y espero compartírselo lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces dice, mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo le mandare. O sea, este profeta que vendría, que ha de venir, como ellos lo suponen, el pueblo judío de Judá, de la tribu del sur, que está en Jerusalén, de ahí se sigue y ya de ahí se esparcieron también, y hay judíos en todos lados, porque vienen de Jerusalén, de Judea. Bien, entonces, esto se vendría a cumplir de esta manera. Entonces, en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, nos cumple esa profecía Yeshua, porque él decía precisamente esas palabras. ¿Sí? Y pondré mis palabras en su boca, dijo el Eterno. Y miren lo que dice Yeshua en el capítulo 12 de Juan, del apóstol Juan, porque no es San Juan, todos deberíamos ser San. Capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo he hablado, perdón, no he hablado, dice, porque yo no he hablado, dice Yeshua, por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que les he de decir, lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Pondré mis palabras en su boca. Y si nos remontamos, obviamente, los mandamientos, que nos atrae obedecerlos, larga vida. Que ahí se cumple también de lo que También se cumple esa palabra. Lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo que manda a decir al Mesías, porque el Mesías en ese caso vendría a ser Moshe, el libertador de Israel. Y acá viene esa promesa de él mismo, del Eterno, que enviaría al Mesías. Uno igual. Ahí está la promesa. Entonces, nos continuamos en Deuteronomios y dice así el versículo 19, 18, 19, ¿cierto? Fíjense, aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Mas a cualquiera que no escuche mis palabras que él hablare en mi nombre, está hablando Dios, yo le voy a pedir cuentas. Juicio. Por eso fue peligroso lo que hicieron en contra de Yeshua. Pero se cumplen los profetas. Aquí se está cumpliendo Torah. La instrucción de cómo debería de ser. Y se les brincó. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando todo el problema y cómo fue cumpliendo. Fíjense bien, aquí viene el 20. ¿Qué versículo les decía? El 20, ¿no? El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el profeta morirá. Se dan cuenta que a Yeshua se le consideró un maestro, se le consideró un rabino, se le consideró alguien que tenía conocimiento, que tenía doctrina. Eso les sorprendía. Y que dijera eso, ¿ustedes creen que él no conocía estas escrituras? O sea, yo no vengo a hablar mi palabra, yo vengo a hablar la palabra. ¿Y tú cómo? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y eres Elías? ¿Quién eres? Empieza el problema. Entonces el precepto nos está mandando a que no hable en nombre de dioses ajenos aquí en Israel, no en tu colonia. O sea, en tu colonia pueden hablar lo que quieran. Pero le está dando la indicación a Moisés que vinieran a hablar al pueblo de Israel
en afán de engañarlos, de sacarlos, ¿sí? Profetizando en nombre de otros dioses. Esa es una, pero si él habla y no lo mandó, ¿debe de qué? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno no ha hablado? Ah, porque todos lo pensamos, ¿no? Por eso dice, si pensaste, porque Él sabe lo que vas a hacer, y recuerden que corazón es pensamiento. Y si el profeta hablare en el nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Eterno no ha hablado. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque no se cumple. Con presunción la habló el tal profeta. ¿Y qué te dice? No tengas temor de él, o sea, no tienes por qué tener temor de él. Aquí el problema es que Yeshua profetizó aún su muerte como profeta. Mateo 20, 18 al 19. Dice, ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado, los sumos sacerdotes y los escribas, ellos lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, se burlen, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y se cumplió. ¿Cómo se concluye? Dice, verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? ¿Qué otra cosa profetizó? La traición de Judas. Mateo 26, 21 al 25. Dice así. Mientras estaban comiendo, Yeshua les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Yeshua. Y algo muy especial que le acusaron aún de eso, la destrucción de Jerusalén, del templo, de todo. ¿Cómo iba a ser devastada? Mateo 24, 1 al 2. Y acuérdense que Mateo 24 son cosas terribles. Dice así, Yeshua sale del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del mismo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Lo mismo repite Marcos en el capítulo 13, versículo 2. Yeshua les respondió, ¿ven esta gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo esto será destruido porque piedra sobre piedra refiere al altar, no solo al templo. Los muros, ¿cómo está? Por eso quedó un muro de los lamentos. Eso fue profetizado por Yeshua, que eso acontecería. Se cumplió, no mintió. Eso debe de ser una regla que nos está dando Deuteronomios. Y eso se los da en Deuteronomios 18. Y fíjense, Deuteronomios 27, 5 al 6, hay una base, porque es piedra sobre piedra. Porque es una regla, dice, además edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ella herramienta de hierro. O sea, no es una piedra labrada. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocausto al Señor tu Dios. Son piedras sin trabajar, sin labrar. ¿Sí? Entonces Yeshua está refiriendo que cesaría el sacrificio así como lo dijo Daniel. Piedra sobre piedra se está refiriendo a que así era montada, piedra sobre piedra, no era labrada, no era trabajada, está hablando de donde se ofrecía y Daniel lo había profetizado también. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27
Nos dice así, después de que las 72 semanas se quitara la vida al Mesías, wow, está hablando del Mesías, que se le sería quitada la vida. Y ellos dicen que va a venir y va a reinar. Entonces están en un problema porque la fiesta nos está representando el sacrificio, la Pascua, por eso Yeshua es nuestra Pascua. Y vienen las trompetas, cuando vienen las trompetas viene con sonido de trompeta, ahí es donde viene con poder y autoridad. Y si se acuerdan, todo Apocalipsis habla de trompetas, el shofar. Entonces se va a empezar a cumplir en la fiesta de las trompetas. Entonces, dice que se le quitará la vida al Mesías, pero más no por sí. O sea, él no se va a quitar la vida. Y el pueblo de un príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y así se fue, así la historia lo narra. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Lo que viene a hacer Yeshua, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto pasaron años para que se destruyera el templo. Y para que se parara, porque ya sin templo ya no podían sacrificar. O sea, una semana, no crean que pasó una semana, pasaron años. Y así está profetizado, y fue lo que predijo, lo que profetizó Yeshua, que el templo sería destruido, toda la ciudad. Así que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Cuáles son esas abominaciones? Hasta que se consuma todo. Esto que quitaron la ley, también Daniel lo dice, intentarán quitar, cambiar los tiempos y la ley. Porque de eso se trata, hacerte desobediente, rebelde, apóstata. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces Yeshua cubre todos los requisitos como un profeta. ¿Se acuerdan de la samaritana? Conocía la vida de la samaritana en los detalles más íntimos. ¿No era profeta? Penetraba en los pensamientos de los escribas y los fariseos, ¿no se acuerdan? Mateo 9, capítulo 9, 4 en adelante, al 7. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados son perdonados o decir levántate y anda? ¿Está sanando a quién? A un paralítico. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué pasó aquí? ¿No sabía los pensamientos de los escribas y fariseos? Y así vienen más citas. Entonces debemos entender que el precepto 26 y 27 del negativo está prohibido profetizar falsamente en el nombre de ídolos y falsamente en el nombre de Dios, decir, el Señor ha dicho así. Entonces, en el cristianismo yo viví mucho esa profecía. Y no tenían temor de eso. Decían, hablaban mucha prosperidad. Bueno, espíritus engañosos y mentirosos. Entonces, continuamos con el 18:20. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses. Aquí está el precepto como se los había mencionado. Ajenos a ese profeta, morirá. Y vemos cómo ese precepto, ese mandamiento negativo, se lo aplicaron a Yeshua. Él que está hablando en el nombre de Dios y Dios no ha dicho eso. Pero le metieron falsos testigos, mintieron referente a él. Este es el mal uso de la Torá del Eterno. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 57 y vamos a la lectura hasta el 68. Y Yeshua está adelante en el concilio.
Y fíjense cómo le fueron dando mal uso. Los que prendieron a Yeshua le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener ¿qué? Falso testimonio contra Yeshua. Están atentando contra un profeta verdadero. Y que les decía, ¿por qué piensan así? ¿Que acaso no tienes poquito para poder darte cuenta que era un profeta? Y le decían, ¿eres profeta? Ahí cuando les dijo, ¿no? Si ustedes mismos dicen que si escudriñan las escrituras, sabes que en ellas ahí está la vida eterna, porque no comprendían verdaderamente que todo lo que estaba escrito y lo que estaba aconteciendo de él, ellos lo conocían, mas nunca entendieron. Mira cómo están aplicando el precepto. Dice, obtener falso testimonio en contra de Yeshua con el fin de ¿qué? De darle muerte. Lo querían matar y siempre mataban a los profetas, dice, y mataron a mi hijo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice, envía a mi siervo, lo matan, envía al otro siervo, dice, y se los recriminan. Y no les importa. Entonces dice el versículo 60, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. ¡Qué bárbaros! ¿Qué mandamiento están violando? El noveno. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué usaron? Verdad con mentira. Ensuciaron la verdad y lo cumplió Yeshua. Si estamos esperando la reedificación del templo, estamos perdidos. Eso es el pueblo que está velado hasta que entren todos los efraimitas, todos los dispersos, todos los hijos, el otro redil. Ese estudio ya se los di y yo creo que lo voy a repetir para poderlo subir. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no estás respondiendo nada? Te están testificando en contra de ti. Mas Yeshua se quedaba callado y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, eres el que habría de venir, el Hijo de Dios. O sea, ¿ya vieron lo que está diciendo el sumo sacerdote? El mismo le está diciendo que sí es el Hijo de Dios. O sea, lo reconocían, pero no lo querían aceptar. No. O sea, todo lo que estaba cumpliendo, todo lo que estaba haciendo, confirmaba que este no era un simple profeta. Que estaba superando a Moshe, estaba superando a Moisés. Moisés tuvo señales, pero Yeshua rebasó todas las expectativas, o sea, era temido. Lo simbraba. Entonces, dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Yo creo que este sumo sacerdote sí había entendido el Salmo 2. Lo reconoció. Es un choque entre la verdad y la mentira, entre su afán de querer tener la razón. Y Yeshua les dijo, tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué pasó? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo han escuchado la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron y dijeron, ¿es reo de qué? Le están aplicando la ley. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y el otro le abofeteaba. Y fíjense bien, ¿qué le decía? Diciéndole, adivina, Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado? Se burlaron del profeta. Se estaban burlando del Mesías.
Porque todo lo que profetizó se cumplió. Todo lo que había profetizado se cumplió. Entonces, ¿se dan cuenta? Es terrible que el Mesías vino a cumplir todo lo que estaba escrito y aún así le aplicaron el mandamiento negativo. Aunque lo que él decía se estaba cumpliendo, aunque les estaba profetizando aún de sus propios pensamientos, les estaba diciendo lo que estaban pensando, les estaba enfrentando, los tenía, y ellos mismos dicen, a ver, eres el Mesías, el Hijo de Dios, el mismo sumo sacerdote, y ya cuando se atrevió a decir, y verán al Hijo del Hombre sentado es que para ellos es blasfemia. ¿Cómo un hombre se ha de sentar a la diestra del Padre? Todo lo que cumplió Yeshua. Entonces él se hace como Dios, entonces aplican el segundo que dice, está hablando de otro Dios, debe de morir. Estos dos preceptos están ligados a este. Cuidar la profecía. Debes de cuidar la profecía. Debes de cuidar. Nosotros ya no estamos esperando otro Mesías. Estamos esperando al mismo que vino, dio su vida para limpiarnos de las infracciones de la ley. A ese estamos esperando por regreso, en el sonido de la trompeta. Entonces, ellos están hablando, esta profecía de este precepto es esperando al Mesías, al que reemplazaría a Moisés. O sea, este precepto para nosotros ya está cumplido. ¿Debemos de seguirlo? Debemos de cuidar a aquellos que dicen que hablan en el nombre del Eterno. Por eso Pablo nos habla de profecía en sus cartas. ¿Cómo debe ser la profecía? Porque ya todo está escrito. No deben de cambiar nada. Último precepto que les voy a dar en este Sabbat. Y este mandamiento lo vimos cuando vimos el que quita el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es exactamente la misma cita de Deuteronomio 13, 3 al 4, pero dice así, precepto número 28, no escuchar al que profetiza para los ídolos. No escuchar al que profetiza para los ídolos. Deuteronomios, capítulo 13, versículo 3 y 4. 13, 3, 4. Exactamente. Les repito, este ya lo habíamos leído. Esta cita del capítulo 13, recuerdan, leímos todo. ¿Por qué? Porque aquí nos abarcó el precepto negativo 16 hasta el 21. Es bastante claro, ¿sí recuerdan? Es en el único donde nos quitaba el amar al prójimo, ese sí lo debes de aborrecer. Ahí anula el precepto, el segundo precepto más grande. El segundo precepto más grande. Dice así el versículo 3 de Deuteronomios capítulo 13. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno tu Dios te está probando. ¿Para qué? Para saber si amas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón, pensamiento y con todo tu deseo. Sumamente importante, te está probando. No vas a escuchar a tal profeta ni a tal soñador de sueños porque el Eterno tu Dios te está probando. No debes de dar oído, escuchar al profeta que está profetizando para los ídolos. Que te está diciendo, ¿se acuerdan? Le decía, vente, vamos, sigamos a otro Dios. Te voy a mostrar. Es ahí donde te quita y te dice, ese no lo vas a perdonar, también se le debe de dar muerte. Dice el versículo 4, en pos del Eterno tu Dios debes de andar y a Él temerás. A Él, recuerden que obedecer los preceptos es tenerle temor.
Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él le servirás y a él le seguirás. Aquí están tres preceptos negativos, 26, 27 y 28. 26 y 27 es el precepto que le aplicaron a Yeshua, pero con falso testimonio, mal aplicado. Porque él es el que vino a cumplir el lugar de Moisés, el que fue profetizado. Y que no debemos de permitir que nos vengan a desviar con sus sueños y con sus visiones y con falsas profecías, porque ya todo está escrito. Así que guardemos Sabbat, guardemos nuestras almas, cuidando y verdaderamente teniéndole temor al Eterno, guardando sus preceptos, escuchando su voz, sirviéndole y siguiéndole. Sabbat Shalom. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.